Creo que estamos en contacto con Rodrigo Gómez. Rodrigo, buen día o buenas tardes porque vos estás en España. Así es, buenos días para ustedes, buenas tardes por acá y en línea y a disposición para comentar un poco los devenires también que existen por el Bueno, viejo continente. Rodrigo, un gustazo de nuevo poder estar en contacto contigo. Desde allí Muchas estás gracias, haciendo, Mario. hemos ya dicho que estás haciendo que sos abogado, que estás haciendo una carrera de posgrado en la Universidad de Salamanca. Nuestra pregunta es, en el día de hoy se había dicho que iba a fallar la justicia española sobre dirigentes catalanes que habían impulsado un referéndum por la independencia de Cataluña, y querríamos saber si ese fallo se ha emitido, si se está por emitir, y en qué consistiría la sentencia de los tribunales españoles. Sí, ese fallo se emitió. Ajá. Actualmente hay más de 24 vuelos demorados en el aeropuerto del Prat Internacional de Barcelona, por Ajá. los bloqueos que han habido de los catalanes manifestándose en contra de la sentencia, o sea que ya estoy anticipando un poco cómo ha sido el fallo. Ajá. Eh, Hay cada vez mayores manifestaciones populares en contra de lo que fue el fallo del Tribunal Supremo de Justicia y se avisora, por lo que se habla, es que va a empezar una lucha que ya a lo largo de lo que hablemos en la entrevista, si querés lo vamos avanzando, pero parece que ya va a pasar un poco más al tema del boicot económico y los bloqueos y mitines en la calle, a diferencia de lo que se venía planteando históricamente. Ajá. Para Decime, entonces, contanos sí, un poquito de eso que decís vos, que es el boicot económico. ¿De qué se trata el boicot económico? bueno, básicamente la situación que se ha dado con Cataluña es que históricamente, por cómo está conformado el Reino de España, hay diferentes comunidades autónomas que tienen mayores o menores autarquías para poder definirse sobre su presupuesto y demás. Cataluña, tanto como el País Vasco, son de las comunidades con mayor riqueza e industrialización. Ajá. Últimamente cada vez ha reflotado una idea de que como devenían de la corona de Aragón, que en su momento no habían apoyado al que era el rey de España, quieren levantar o han priorizado. Estoy haciendo un análisis muy rápido histórico, digo Sí, por si sí. hay algún historiador escuchando, y no es el punto de lo que quería hablar, y dejar un poco más de tiempo para la parte jurídica. Por eso estoy pasando años y discusiones enteras por arriba. Ujú. Eh, y entonces Cataluña básicamente lo que hace es reivindicar que son independientes y que tienen una idiosincrasia y una economía totalmente diferente a lo que es el resto de lo que sería España. España entiende que son todas partes del mismo territorio, entonces la discusión empezó a formarse por cómo llevaban adelante este proceso de independencia, que cada vez llevó a que se sumaran más personas y más catalanes Ujú. a pensar y a sentir. Digo, uno camina por las calles de Cataluña y encuentra siempre gente entregando lazos amarillos que habla de la independencia, y bueno, igual las banderas de Cataluña en varias casas y lugares de Cataluña. Ujú. Entonces este proceso empieza a tomar cada vez más a nivel político, pero no se encuadra en lo que fue por ahí la lucha que hubo en el País Vasco, en donde hubo un poco bastante más de violencias, atentados, Claro. que eso se terminó desarticulando, y hoy por hoy con mayores entregas en cuanto a autarquías y posibilidades de nombrar su propia policía, y bueno, cosas que ha llevado a que tenga el País Vasco más independencia, en vez de optar por la forma de lucha armada y de guerrilla que hubo en el País Vasco, en Cataluña se optó por llevar adelante un proceso democrático en donde las personas votasen para ver cómo se querían participar o seguir siendo parte del Reino de España o conformarse como un país independiente. Ujú. Esto que ha sido
propulsado y promulgado, y bueno, acá siempre hay una, como en Argentina se habla la brecha o la diferencia que hay entre unos y otros, acá en España hay una brecha muy grande con este tema de la independencia de Cataluña, que está muy fuerte, y después de varios años de que Franco prohibiese hablar el catalán, hoy por hoy las escuelas, se da la escuela pública, se dan igual que en las universidades, las clases se dan en catalán, y particularmente se va dando formación a los alumnos, esto es lo que dicen desde el lado de España, ¿no? Que se están formando a los alumnos con una visión de que España los está presionando y sometiendo, y es por eso que cada vez hay mayor cantidad de jóvenes participando en este movimiento, jóvenes que no comparten la idea de tener un rey, ni lo que tiene que ver con la nobleza y esos títulos, y tienen una idea un poco más de lo que es la república, la división de poderes, y no tener estas prebendas solo por el hecho de formar parte de una sociedad. Eso es el discurso después de una sociedad, de una familia, perdón. Este es el discurso que hay por arriba. Después hay un montón de intereses de fondo a nivel económico con lo que tiene que ver con la independencia. El tema es que quienes eran presidentes en su momento, el vicepresidente Junqueras y el presidente Puigdemont, en el año 2017 llaman a un plebiscito para que la gente votase, los catalanes votasen, si querían independizarse o no. Desde Madrid lo prohíben, la policía, que es propia de Cataluña, que son los Mossos de Escuadra, siguen las órdenes de las autoridades, de quien era el presidente de Cataluña, sí. Y permiten, algunas sí, otras no, permiten que en las escuelas se lleven adelante estas elecciones. Estas elecciones dan por resultado que los catalanes quieren independizarse. Desde el lado de España dicen, como no era obligatoria y como este proceso lo había llevado adelante los independentistas, los que no quieren ser independientes no fueron a votar, entonces no reconocen. Sin embargo, alrededor del 70% de la población votó a favor de la independencia. Claro. Y como consecuencia de este proceso, el 27 de octubre del 2017 promulgan la independencia de Cataluña. Evidentemente esto va totalmente en contra tanto de la Constitución como del Código Penal, el mismo que existe en España, existe en Argentina, en cuanto a lo que tiene que ver con la rebelión y la sedición de una parte. Digo, nosotros, los argentinos, lo pasamos allá por el siglo XIX, esto de que si Buenos Aires era o no parte de la Confederación. Exactamente. Bueno, estas son partes de las discusiones que están pasando hoy por hoy en Europa. Digo, si queda tiempo hablaremos un poquito de lo que pasa en Reino Unido, pero también los termina salpicando esta situación. De hecho, claro. la ministra de Escocia también estuvo bastante al tanto y comentando esta situación. A ver, te quiero preguntar, ¿podría ocurrir que así como Bolivia es un estado plurinacional, quiere decir que siendo un estado único para la administración de justicia, para la salud, la educación, las relaciones exteriores, etcétera, es un estado, pero al interior de ese estado conviven muchas naciones? ¿Podría ser esta una solución posible para este conflicto que parece que terminaría disgregando a España y ya no la conoceríamos en el mapa tal cual la conocemos hoy? Bueno, hoy por hoy España en su constitución reconoce a las diferentes comunidades autónomas con sus lenguas originales. Entonces, en España el galego o gallego, que para los argentinos todos son gallegos, digo por la migración que hubo, pero el gallego, que es solamente una parte de la comunidad de Galicia, tiene su lengua. Los vascos tienen su propia lengua bastante más complicada y diferente al resto de las lenguas latinas, digo. Los catalanes también tienen su propia lengua, y se reconoce esta autonomía o identidad como comunidad de cada comunidad autónoma que forma el Reino de España. Lo que pasa es que la representación
única a nivel internacional la tiene el presidente, y las normativas que se hacen en el Parlamento Nacional las tiene, que rigen para toda España, es lo que no quieren reconocer los catalanes. Así también como, más allá que pueda hoy por hoy ser emblemático, digamos, tanto cuanto cobra la familia real y las decisiones que puede llegar a tomar el rey, que no son hoy por hoy de calado profundo, porque eso pasa por el ámbito digamos, de las instituciones y de los representantes que han votado el pueblo, tampoco reconocen ciertas leyes que tienen que y ciertas prerrogativas que tienen, por ejemplo, el rey, como digamos que en contra de lo que uno puede pensar desde Argentina en cuanto a lo avanzado y la civilización que hay en Europa. Por ejemplo, cantar o hablar en contra del rey constituye un delito contra la corona. Pero Macri no nos ha dicho ayer que eso era una dictadura. Disculpa, no. No, dice un chascarrillo, si querés, que digo que Macri no dijo que eso era una dictadura, porque evidentemente eso no es una democracia, es una monarquía donde la gente no puede burlarse del rey. Claro, bueno, justamente es bastante llamativo lo que pasa y saliendo un poco de lo que es el foco de mi participación ahí en la radio, es lo que pasa en Europa cuando, más allá del gobierno de Maduro, si está bien o si está mal, o cuestiones que tendríamos para hablar una buena cantidad de minutos u horas, de repente reconocen a otro presidente que se autoproclama, y claro, quienes llevaron en Europa o en España en particular adelante un proceso democrático para que la gente tenga la autodeterminación, digo, a los argentinos nos suena bastante esto de la autodeterminación con Malvinas y no, la autodeterminación de decir queremos ser parte del Reino de España o nos consideramos que somos una comunidad totalmente diferente y por lo tanto queremos ser un país independiente. Estas personas terminan con el vicepresidente Junqueras, tuvo 13 años, volviendo a la pregunta jurídica, 13 años y medio de prisión efectiva, la sentencia salió hoy, y son 2 en total los imputados, penados, procesados y penados, donde la máxima pena ha sido para el vicepresidente. Recordemos que el presidente está exiliado con pedido de captura en Bélgica, y Bélgica no se ha pronunciado sobre el fondo, pero no lo ha extraditado. Y entonces estas personas que ellos dicen, vamos a hacer un proceso democrático para ver si la gente que vive acá quiere que seamos independientes, son delincuentes. ¿Por qué? Porque no reconocen la Constitución Nacional. Sin embargo, cuando en un país de Sudamérica alguien que forma parte del legislativo se autoproclama con un grupo de personas más presidente del país, bueno, lo reconocen y hablan de lo que son las dictaduras latinoamericanas. Sí, es bastante, volviendo digo con el carrito que vos hiciste, es un poco una paradoja lo que como el poder trata de un lado y de otro las mismas situaciones. Entonces, volviendo sobre el tema de la sentencia, al ex vicepresidente de la Comunitat de Cataluña se le acordó 13 años de prisión efectiva, 13 años y medio, con una prohibición de 13 años también de ejercer cualquier cargo público. A quien era el presidente de la Asamblea se le otorgó, se le aplicó una pena de 12 años, y así va disminuyendo hasta diferentes representantes que tenían que ver con la representación o la dirección de los que eran los mozos de escuadra, la policía comunal, que siguieron las órdenes, y lo mismo con los representantes del Poder Judicial, que seguían las órdenes de lo que en su momento se consideraba un nuevo país que había terminado con esta declaración del 27 de octubre. Pues bien, los que están en España hace 2 años que están en prisión, 2 años y unos meses, todavía no llegan a 2 años y medio, y hoy se han enterado que el que más tiene de ex vicepresidente va a tener que cumplir 11 años y medio más, porque se lo consideró como responsable penalmente del delito, no de rebeldía, no sé si ya lo hemos hablado, pero creo que sí, cuando hablamos de la parte política, hay un movimiento de derecha que se llama Vox,
partido político, sí. que se constituyó como querellante y pidió 75 años de prisión para el presidente, ex vicepresidente, por el delito de rebelión y sedición en concurso real. Bueno, de esos 75 años que pedía el querellante particular y 25 que pidió la fiscalía, el tribunal le terminó dando 13 años y medio por considerar que no hubo rebelión, ya que no hubo incitación a la violencia en un grado necesario y suficiente como para considerarlo que se tipificaba el delito, pero que sí hubo, en cabeza tanto del vicepresidente y el presidente, que como bien, repito, está hoy por hoy prófugo, se cometió el delito de sedición en conjunto con malversación de fondos públicos, porque con los fondos públicos fue que realizaron los gastos suficientes o necesarios para llevar adelante el comicio. Entonces, por ese delito, y se pronunciaron, por supuesto, que la independencia que se proclamó el 27 de octubre es ficticia y sin ningún tipo de validez. Entonces, por esto ha habido bastante repercusión, sobre todo en cuanto a la gente independentista, diciendo que por una independencia ficticia y sin validez se terminan con 13 años y medio de prisión efectiva. Claro. Por esta malversación y sedición contra lo que establece la Constitución Nacional y el Código Penal. Claro. En fin, escúchame, una sentencia. pero ¿no pensás vos que pensar que vos un problema de fondo, donde un 70% de la población opina de una manera, es casi absurdo pensar, independientemente de que los procesos judiciales deban seguir adelante y todo eso, pero que es absurdo que vos vas a resolver con una resolución de un tribunal un problema político de fondo donde la voluntad mayoritaria de los catalanes aparece como independentista? ¿No te parece que deberían intentar el Estado español algún otro procedimiento? Porque de esta manera van a irritar más los ánimos y van a agudizar más la contradicción. Bueno, lo que hablan, digamos, sí, comparto la consulta o el comentario que vos haces, por supuesto, creo que hay una resolución de fondo y acá que se tendría que abordar, y acá hay varias aristas a analizar. La primera es que en breves hay elecciones nuevamente para ver quién es si se replica. Lo que debería pasar es que teóricamente Sánchez, del Partido Socialista Español, que digamos es un poco más del centro de la idea que nosotros tenemos en Argentina de lo que es la izquierda o el socialismo, son por ahí un socialismo más típico socialismo democrático europeo, que en esto es un poco más conservador, ya se pronunció en que no va a indultar a los procesados, que era una de las salidas que había, un indulto frente a la resolución. Por otro lado, partidos, por ejemplo, Unidas Podemos, ha salido a pronunciarse justamente de esto, que es un problema político y que no se puede pretender que esta sentencia en el ámbito jurídico venga a resolver la situación y dejarlo de lado, que ellos consideraban que era un buen momento para utilizar este instrumento legal del indulto y llegar a algún tipo de negociación, no solamente de cara a las elecciones, donde teóricamente se repetirían los comicios o los resultados de los comicios con una preponderancia de izquierda, sino también teniendo en cuenta que durante años el discurso del gobierno o del Reino de España para con los etarra, que eran, digamos, el brazo armado exactamente, el brazo armado del País Vasco, era: podemos llegar por medio del diálogo a encontrar un punto de salida sin que tengamos que tener dentro del país atentados, secuestros y más muerte. Entonces, quienes deciden no llevar adelante una lucha armada y llevar un proceso democrático de elecciones terminan con este tipo de penas, pues bien, esta ala un poco más progresista o de izquierda termina diciendo que no es una resolución para nada. Es cierto que
no fue el 100% de la población que participó. También es cierto, porque no era obligatoria las elecciones del 1 de octubre del 2017, también es cierto, o por lo que afirman, de que muchos de los que no participaron no compartían o no estaban en el movimiento independentista. Ajá. Por otro lado, la discusión de lo que terminan esgrimiendo los catalanes es que muchas personas no son catalanes, y ahí empieza un tema un poco complejo en cuanto al discurso de Cataluña, un tanto clasista o nacionalista, en el tema de muchos de los que no van a votar no son catalanes porque vinieron en la década del 60 o 70, que Franco los trajo acá para trabajar en nuestras industrias, porque nosotros somos una burguesía progresista, y el Reino de España siempre se caracterizó por querer conquistar tierras y trabajar en el campo. Entonces nosotros no compartimos esta idiosincrasia, y de repente nos han metido una cantidad de gente que viene de Andalucía o de Extremadura o de la misma Castilla a trabajar acá, que son los que hoy por hoy se consideran españoles y no catalanes, pero ya viven acá hace 40, 50 años o más inclusive. Claro. Bueno, pero Entonces, esos son debates, está bien, son todos válidos, pero aquí, un minutito más para Cataluña y sí, después vamos al Brexit, que nos van quedando 6, 7 minutos. perfecto. Un minutito más de Cataluña. ¿Vos Sí. pensás que vamos a tener episodios de violencia, que cómo va a reaccionar, cómo está reaccionando ahora el sector independentista de Cataluña? Básicamente lo que han salido a decir los diferentes dirigentes que todavía están en libertad o que hoy por hoy ejercen estas funciones, pero no estuvieron en aquel proceso del 2017, es llamar a una desobediencia, tomar como ejemplo lo que está pasando en Hong Kong o lo que pasó en Hong Kong. Evidentemente no han hablado porque, claro, por ahí no se mira tanto lo que ha pasado en Ecuador, pero digo, manifestaciones en la calle en contra de las decisiones, y han llamado justamente a esto con lo que empezábamos con el boicot, de tratar de esmerilar económicamente a España, pero que por supuesto le trae consecuencias económicas y jurídicas a Cataluña, porque también ya han sedes de empresas españolas han vuelto a radicarse fuera de Cataluña por esta situación de que si Cataluña, digo que también atraviesa todo, si Cataluña saliese y si se pudiese considerar un país independiente para formar parte después de la Unión Europea, cualquier miembro de la Unión Europea tiene derecho a veto, o sea que España tendría que estar de acuerdo que Cataluña sea independiente y después dejarlo anexarse a lo que es la Unión Europea. Sí, sí. Cosa que se parece bastante difícil. Entonces varias de las empresas, frente a estas situaciones, en los primeros movimientos y en aquel 27 de octubre del 2017 decidieron radicarse en Europa, digamos en España central, y salir del ámbito de Cataluña. Entonces yo lo que avisoro es que va a haber, no sé cuánto tiempo podrá mantenerse este tipo de desobediencia civil y de manifestaciones en la calle. Hoy con la lectura, esto veníamos hablando hace ya un tiempo, Mario, para ver cuándo salíamos a dar el panorama de Cataluña, y estábamos esperando esta sentencia que justamente salió hoy. Hoy ha empezado con una manifestación bastante fuerte y han dejado incomunicado el aeropuerto internacional, han suspendido más de 24 vuelos, sobre todo en este horario salían vuelos que comunicaban Barcelona y Madrid, y lo que se ha llamado es justamente esto, a un boicot económico y desobediencia civil. Veremos cómo sigue, veremos si hay una salida política a esto. Sánchez ya dijo que no los va a indultar, que va a hacer que la ley y la Constitución prime por sobre todo decisión política, y bueno, hay algunos movimientos de izquierda que están más decepcionados con este posicionamiento, y por supuesto quienes tienen una idea, una noción más rígida de lo que es la Constitución y lo que es España, que si hacen lugar a esto empezaría a desmembrarse, porque podría lo mismo decir Galicia, que también tiene un movimiento no tan fuerte, pero también un movimiento independentista, el País Vasco, que siempre lo fue, empezar a desmembrarse lo que es el Reino de España. Bueno, pues la derecha está un poco disconforme con la baja cantidad de años que van a tener que cumplir.
quiero hacer un apartado que también es un guiño jurídico-político, en el cual el Tribunal Supremo sabe muy bien que las penas las van a cumplir en las prisiones de Cataluña, con los jueces de ejecución de la propia Cataluña, y que la ley establece que con un cuarto del cumplimiento de la pena, recordemos que ya llevan 2 años y casi 3 meses en prisión. Con un poquito más ya pueden quedar en libertad. Ya pueden empezar con el régimen de... Escúchame, Rodrigo, te pregunto... Régimen de libertad, sí. Te pregunto, porque nos va quedando poquito tiempo. Sí, hay otros países también. Europa, esta fragmentación podría también involucrar un conjunto de otros países en Europa. Bueno, esto de lo que hablamos rápidamente de lo del Brexit y el 31 de octubre y la idea de que el Reino Unido se va, Escocia está bastante desilusionado con el resultado del Brexit porque no tiene la misma fuerza y económica que lo que vendría a ser Inglaterra, y por lo tanto ya más de una vez a nivel político ha habido guiños con que Escocia querría o quisiera seguir siendo parte de la Unión Europea. Y entonces la ministra superior de representante de Escocia se ha pronunciado en las diferentes redes sociales diciendo que no está de acuerdo con que los procesos democráticos se resuelvan judicialmente y aplicando este tipo de sanciones, que cualquier conjunto u organización política que decida resolver así los conflictos está llamado al fracaso, lo que ha generado también una repercusión fuerte para los españoles, digamos por esta intromisión del Reino Unido, en particular de Escocia, pero dentro de lo que es el Reino Unido también se juega un partido diferente y bastante fuerte con la salida violenta o sin acuerdo del Reino Unido de lo que es la Unión Europea, y Escocia está planteando llamar justamente a una consulta popular, un plebiscito, para decidir si ellos, como Escocia, se separan del Reino Unido y forman parte de la Unión Europea. Así que digamos que también está bastante convulsionado todo por estos lados. Por esos lados. Bueno, el tiempo se nos ha ido, pero en no muchos días vamos a tener que volver a hablar, porque el tema del Brexit es para el 31 de octubre. Exactamente. A disposición, y viendo y haciendo algún análisis de cómo se va a resolver esto, en donde Johnson está en una posición muy férrea, hasta cerró el Parlamento, sí. Y está utilizando, dicen quienes son más parlamentaristas, está utilizando a la corona, que en el discurso de apertura de hoy, que cuando se reabre el Parlamento, dijo que lo lee la reina, pero está escrito por el Poder Ejecutivo. Hubo una ley en la cual lo obligaba a tener una negociación con la Unión Europea para salir con un acuerdo y que no sea esta salida violenta que así le llaman. Bueno, la reina en su discurso dijo que mi gobierno sigue comprometido firmemente a salir el 31 de octubre de la Unión Europea, como se votó en su momento en el Brexit. Así que es una gran discusión, siguen los ánimos muy tensos, y la corona y el Poder Ejecutivo juegan de un lado cuando el legislativo está procurando o llamar de vuelta a un plebiscito o encontrar una salida armónica, que quiere decir que puedan salir de la Unión Europea, pero que sigan siendo libres los movimientos entre los habitantes y también económicamente entre un bloque y el Reino Unido. Bien. Así que seguramente vamos a estar hablando el 31 de octubre con las novedades que son un poco inciertas hoy por hoy. Claro, bueno, ya lo que es incierto hoy se volverá en certeza para aquel entonces. Rodrigo, te agradezco muchísimo la participación aquí en La Brújula y la seguimos entonces en pocos días. Muchas gracias, Mario, a vos, a tus oyentes, un abrazo grande a la distancia y seguimos en contacto dentro de unos días. Dale, bueno, un fuerte abrazo. Hemos hablado con el doctor Rodrigo Gómez, que está allí, en la Universidad de Salamanca, en España, y nos ha dado un panorama sobre una situación tensa que se está viviendo en la península ibérica.